Bueno, en este ejemplo vamos a generar una superficie con movimiento en la animación eh, y para eso vamos a ir primero a el tab de nodos de geometría que nos muestra arriba a la derecha el viewport 3D, es decir, la salida de lo que después pasa a toda la geometría de nuestro sistema. Acá esto no lo vamos a usar todavía mucho, son información de la geometría en forma de los datos, digamos. Fíjense, por ejemplo, que tenemos un cubo y eso corresponde a tener 8 vértices. Si vamos al modo edición, por ejemplo, podemos modificar y los vértices están en las posiciones 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, ¿sí? Porque está centrado en el 0, pero nosotros modificamos la posición de uno de estos vértices, fíjense cómo cambió. Pero bueno, eso lo que estamos haciendo en el modo de edición, de cambiar la geometría así a mano, eh, es, eh, digamos, estamos modificando los datos de este cubo y es trabajar de forma destructiva. No es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar con nodos de geometría. Entonces vamos a crear un nuevo modificador de nodos de geometría que en principio lo que tiene la entrada es los datos, mismos datos que teníamos, el cubo con los 8 vértices y se conecta a la salida que es lo mismo. O sea, tenemos que pensar que nosotros, todas las operaciones que hagamos acá finalmente van a quedar conectadas al output y eso es lo que vamos a ver en este objeto. Fíjense que si lo corto no tengo más nada y en realidad lo voy a hacer porque no vamos a usar el cubo, vamos a usar otra mesh primitiva que se llama grid para hacer una superficie con desplazamientos. Fíjense que conecto esto, parece que fuera un plano, pero ese plano tiene subdivisiones. Las subdivisiones son estas, vamos a ahora hacer no sé, bastantes subdivisiones. Fíjense cómo aumentaron la cantidad de puntos. ¿Sí? Ahora tenemos 50 por 50, 2500. Y vamos a hacerlo también más grande. Vamos a ponerlo 20 por 20. ¿Sí? Simplemente por una cuestión de escala para donde nos quedó nuestra cámara. Ahí. Bueno, entonces vamos a hacer mover esta superficie que tiene 2500, una grilla de 2500 puntos. Eso lo vamos a hacer con un modificador que se llama setPosition. ¿Sí? Pero fíjense, sobre todo con el corrimiento, el offset es el corrimiento. Si yo modifico estos valores, no tiene mucha gracia porque se mueven todos los 2500 nodos de forma conjunta. Pero el hecho es que esto, fíjense que tiene un puntito acá, esto indica que es un field. ¿Sí? Algo que, bueno, lo comenté un poco en clase, es una de las cosas que más cuesta entender con los nodos de geometría, pero me permite trabajar, field es como un campo, me permite trabajar con los nodos individualmente. Por ejemplo, si yo aplico una textura, vamos a agregar eh, una textura de ruido, que es, eh, y vamos a usar esto para modificar el valor z del offset. El z es el desplazamiento vertical. Pero para poder aplicar esto a z, pero fíjense que ahí lo hizo automáticamente, pero lo hizo en todas las direcciones. ¿Sí? Ahí se ve que son nodos individuales, lo movió con esa textura de ruido. Yo quiero aplicarlo solo a la coordenada z, entonces eso vamos a usar con lo que aparece acá, con combine x y z. Esto me arma un vector x y z, a partir de los tres valores los tengo diferenciados, entonces voy a aplicarlo solo en la dirección z. Por supuesto que a mí me va a interesar por ahí hacerlo un poco más alto, hacerlo un poco más bajo. La textura de ruido me da un valor entre 0 y 1. Y fíjense que lo que dice acá es que esto es un valor float basado en la posición de la geometría. Es decir, que cada uno de estos vértices tiene una posición y en base a eso genera un valor diferente de este ruido que es un generador de números aleatorios. Por eso se ve de esta forma. No es muy atractivo por ahora. Lo que tenemos que modificar es por ahí la escala. ¿Sí? Por ejemplo, si bajamos la escala, vamos a ver que ahí la escala era como demasiado fina. Fíjense que ahí empieza a verse como una ondulación.
Podemos bajar un poco el detalle. Pueden probar jugar con estos valores. Por ahora no vamos a tocar mucho más. Y fíjese que ahí tenemos se empieza a ver la oscilación, el movimiento. Pero vamos a suavizar esto. Esto que se nota la diferencia entre... Esto está formado por un montón de caras, un montón de planos, ¿sí? Si yo ahora voy al modo edición no lo voy a ver, ¿sí? Porque en modo edición todavía yo no apliqué esto. Si yo lo aplicara, entonces sí realizo toda esta secuencia de nodos. Por ahora cuando yo voy al modo edición, lo que sigo teniendo es el cubo original. Cuando yo lo aplico, vamos ahí, si yo aplico esto y voy al modo edición, ahí ven el resultado. Pero una vez que hago esto ya no lo puedo modificar más. Vamos a ir para atrás. Bien, el hecho de que se vean esta diferencia de sombreados y parezca todo muy hecho por facetado, se puede solucionar usando algo que se llama Shade Smooth, que lo que hace es, la diferencia que ustedes ven entre los grises estos es porque la luz que incide, tanto la luz en este modo de visión, que es un modo, digamos, de estudio, como cuando ponemos, vamos a poner algo en modo de render, se sigue viendo igual, es porque tiene un salto brusco en el ángulo, bueno, no brusco, es pequeño, pero da una diferencia entre el ángulo que tiene esta cara y el ángulo que tiene esta cara. Si ustedes usan el Set Shade Smooth sobre las caras, fíjense lo que pasa. Me interpola y hace que esto se vea mucho más suavizado. Es decir, que el cálculo es un cálculo que hacen en la luz. No cambia la geometría, o sea, si yo aplico esto, la geometría sigue siendo la misma, pero se ve más suavizado. Eso en general casi siempre lo vamos a aplicar. Vamos a volver acá. Bien. ¿Qué pasó? Tenemos que deshacer lo que hicimos. Ahí. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar una animación a esto. Entonces, para darle una animación, vamos a usar una textura que se llama 4D. La cuarta, o sea, esto es 3D porque permite también generar texturas en 3 dimensiones. Acá estamos usando solo 2. En la cuarta dimensión podemos pensar que es el tiempo, ¿sí? Es este valor de acá. Fíjense, cuando movemos esto, se mueve la posición de esto. Vamos a agrandar un poco esto de acá para que se vea, porque no estamos usando tanto estos datos. Entonces esto, si se modifica a lo largo del tiempo, se genera la animación de la superficie. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto evolucione con el tiempo? Bueno, podemos conectar esto a lo que se llama el tiempo. El tiempo acá abajo, fíjense que está la línea temporal, y podemos conectarlo al tiempo. Se llama Scene Time. Lo que pasa es que si usamos en segundos, esto va a pasar muy rápido. Cuando le damos play, bueno, no tan rápido. En realidad está un poco lento. ¿Sí? Estaría bueno poder tener control de esto. Pero bueno, ahora vamos a hacer estos controles. Pero fíjense que en principio lo que queríamos, que era tener una superficie con movimiento, como si fueran ondulaciones, lo hicimos con estructura de muy pocos nodos. ¿Sí? Incluso podemos ir al punto de vista de la cámara. Vamos a mover la cámara. Una forma práctica de mover la cámara es ir a View y temporariamente bloquear la cámara a la vista. Entonces, todo lo que nosotros nos desplacemos, vamos a estar moviendo la cámara. Entonces, por ejemplo, podríamos poner la cámara acá. ¿Sí? Y una vez que tenemos la cámara en la posición, la cámara es el marco este que vemos. La tenemos en la posición que queremos, por ahí no queremos ver los recortes esos, o la queremos poner un poco más inclinada, ahí por ejemplo. Bueno, por ahí tendríamos que hacer esta estructura. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahora ya, si nos movemos, nos vamos de la cámara, pero si volvemos a la cámara con el 0 en el numpad, tenemos la toma. Lo que podemos hacer es, podemos ensanchar un poquito esto en la dirección, el verde es el I,
como para que no se vean los bordes. Ahí está. Bien. Entonces, ahora si yo, por ejemplo, esto no tiene color, no tiene nada, pero si yo podría hacer un render de la animación y podría ver esto como una película, ¿sí? Con 250 frames. Bueno, vamos a agregar algunas cosas. Lo que nos interesaría es poder tener un control desde afuera de estos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, fíjense que yo borré el input, pero podría agregar un input que van a ser valores que podemos controlar de afuera para todos estos valores, estos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agregar el input de vuelta, no lo tendría que haber borrado, se llama group input. Pasa que no vamos a meter ninguna geometría. Lo que vamos a meter es, por ejemplo, el tamaño. Fíjense que ahora acá aparecen acá. Entonces, una vez que cierro esto, puedo controlarlo desde afuera, ¿sí? Estos dos también, pero podemos hacerlos iguales. Entonces, podemos conectar los dos a la misma entrada, ¿sí? Entonces esto me va a aumentar la resolución y me va a bajar la resolución. Fíjense que si yo bajo mucho esto, se ve bastante con menos ondulación. Y si lo subo mucho, va a empezar a funcionar más lento porque esto tiene 14.000 nodos. Igual no es todavía tan crítico. Bueno, se ve incluso bastante mejor. Vamos a dejarlo en 80, es suficiente. Bien, ¿y qué más podemos controlar? Podemos controlar la escala de esto. Fíjense que se acuerdan que esto era bastante crítico. Si yo cambio la escala, lo puedo hacer como mucho más fino, pero llega un momento que se ven los con poca resolución acá, o lo puedo hacer más grande, entonces podemos controlarlo desde afuera. Y podemos también ajustar la velocidad. Fíjense la escala, vamos a ponerla un poco más baja, ahí. Un poco más baja, ahí. Y lo último que nos falta, vamos a parar ahora la animación, lo único que nos falta es, bueno, que esto tenga algún tipo de textura o algo, ¿sí? También tenemos la lámpara esta, y bueno, por ahora la vamos a dejar ahí. Vamos a cambiar la textura esta, ¿sí? Entonces acuérdense que para aplicar un material, podríamos ir a material, y vamos a generar un material, le vamos a cambiar el nombre a esto, superficie lo vamos a llamar también, y podemos editarlo, cambiar acá, o podemos ir a, no hace falta que cambiemos acá, podemos cambiar acá mismo, ir temporariamente al editor del shader, y podemos hacerlo, bueno, darle una cierta tonalidad. Perdón, no está aplicado el material sobre este objeto, porque tenemos que ir al nodo de geometría, perdón. Y después de esto podemos aplicar un material, set material. Y ahí le aplicamos el material superficie. Ups. Ahí va. Volvemos al editor del shader. Podemos darle un poco más de brillo, sí, y incluso podemos hacerlo como un poco transparente. Bueno, y con esto jueguen de la manera que les parezca. Cuando yo le doy play, ¿sí? Obviamente como está en tiempo real se van a ver estos puntitos. Cuando yo hago un render, vamos a ir con F12 a hacer un render de esto, ¿sí? Se ve, bueno, no está del todo bien, bueno, probablemente tenemos problemas de iluminación y todo demás, pero en principio está
y lo hace bastante rápido porque estamos usando if. ¿Sí? Si pasamos a cycles, vamos a usar la GPU, se va a ver un poquito mejor. Bueno, más o menos, el material no es muy interesante, pero no es el objetivo de lo que vamos a hacer ahora. Simplemente asignarle un material, podemos hacerlo un poco más oscuro. Ahí, y vamos a virarlo un cachito. Bien, entonces volvemos a los nodos de geometría y entonces tenemos ahora nuestro cubo, podemos controlar desde afuera con los modificadores todos los parámetros. Bien, vamos a hacer una cosa más. Y que es interesante, o sea, esto sería como, a ver, hay algo que no... Ah, tenemos que agrandar un cachito a esto, ahí va. Para poder ver más el movimiento, podríamos también cambiar la escala de esto, la escala vertical, ¿sí? Eso podemos hacerlo. Entonces, en lugar de usar, hacer un desplazamiento entre 0 y 1, podemos multiplicar este factor por un valor, ¿sí? Entonces podemos multiplicar, y el valor lo vamos a poner desde afuera. Y le vamos a cambiar el nombre. Cuando ustedes, perdón, está todo muy chico. Estos nombres de acá me los puso automáticamente. Si yo quiero cambiarle un nombre a este, tengo que ir acá a este panel, a nodo. Tengo que seleccionar el nodo. Opa, ¿qué pasó? No, perdón, al grupo. Y vamos ahí donde dice value y lo ponemos. Escala es la escala, vamos a llamar escala del ruido. Y bueno, lo ponemos en inglés porque ya escal en Z, la escala vertical. Entonces fíjense que ahora esto me da más control porque puedo cambiar la amplitud, ¿sí? Entonces ahora hago olas más altas, digamos. ¿Sí? Vamos a volver a esto. Ahí se pone más interesante, ¿no? Podemos bajar esto un poco. Podemos hacer más. Incluso darle más, ¿por qué no? Queda más interesante. Más movimiento vertical. Y es simple y placentero de ver, ¿sí? Bueno, ya si pedimos demasiado, bueno, elijan ustedes. Bien, la forma de obtener un video de esto es, vamos a la salida, elegimos el formato de video, se lo va a escribir en la carpeta tmp/tmp, ¿sí? Si están en Windows va a ser en C, en el disco C o el disco que esté por defecto, barra el directorio tmp. Va a generar los 250 frames y vamos a hacerlo en IF para que sea más rápido. Y ponemos render animation, ¿sí? Y ahí empieza a generar todos los frames, ¿sí? Lo hace bastante rápido, los 250 los debería, bueno, dependiendo por supuesto de la placa y todo lo demás. Luego un rato lo va a generar. Vamos a agregar algo más a esto. Voy a cortar la animación. Vamos a agregar algo más. Que va a servir para ver más el efecto de la animación, el movimiento de la superficie, pero además nos va a servir para trabajar con instancias. Entonces vamos a agrupar todo esto. Esto sirve para ir ordenando las cosas. Vamos a agrupar todos estos nodos que están acá. Vamos a ponerlo así prolijito y vamos a agruparlo en un frame que vamos a llamar superficie, ¿sí? Entonces lo seleccionamos y con el botón derecho Join in New Frame, y a este frame lo llamamos superficie. Bueno, y ahora vamos a crear boyas, o sea, objetos flotando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cada uno de esta superficie tiene varios nodos, varios vértices, y entonces vamos a, después de que la movimos, vamos a crear, tiene puntos, vamos a crear instancias en puntos, instance on points, ¿sí?
En cada uno de los puntos me va a generar instancias, copias de lo que yo meta acá. Y esa salida no la voy a ver si yo no la pongo en el output, pero en el output ya tengo la superficie. Entonces tengo que usar un nodo que se usa un montón, que se llama Joint Geometry. O sea, me va a mezclar esto con la salida de acá. Por ahora no veo nada porque no tengo ninguna instancia de nada, pero si yo por ejemplo acá le pongo la instancia, vamos a poner directamente una esfera, una icoesfera chiquita, de 0.03, bueno, demasiado chiquita, 0.1. Fíjense que me puso una esferita, me creó una instancia de una esferita en cada uno de los vértices de esto, así que de la superficie. Fíjense que esto depende de qué hayamos puesto acá. Por ejemplo, si ponemos menos vértices, me va a poner menos esferitas. ¿Sí? Pero también va a perder resolución. Igual 80 era como demasiado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero... y fíjense que esto sigue la animación. O sea, podríamos mirar y esto se mueve con... Pero queda demasiado ordenado. Lo que vamos a probar a hacer ahora es elegir alguna de estas. O sea, que elija alguna de estas al azar. Entonces fíjense que acá hay una entrada que dice selección y podemos tomar un valor random. Un random value. Y fíjense que si nosotros ponemos probabilidad 1, me elige todas. Si ponemos probabilidad 0, no me elige nada. Y si le ponemos alguna probabilidad intermedia, me pone algunas. Como si fueran objetos al azar ahí flotando. ¿Sí? Las esferas están como demasiado facetadas. Vamos a ponerle una subdivisión más. Y vamos a ponerle también un Shape Smooth. Set Shape Smooth. ¿Sí? Entonces ahí se ven más como bolitas. Podríamos darle un brillo. Pero siempre podría dar una textura. Tenemos que darle un material. Si ahora miramos esto no tiene material, o sea, tiene un material blanco. Podemos crear un nuevo material. Esto lo hacemos creando un nuevo material que lo vamos a llamar boya. Estas son las boyas. Y ese material le vamos a dar, lo podemos editar acá mismo, le vamos a editar la emisión, que es a lo que emite luz. Fíjense que si yo pongo esto, ¿qué pasa? Ah, no, porque no se lo asigné todavía. A estas instancias les voy a poner set material y le voy a asignar el material boya. Bueno, fíjense que ahí brillan. Sí, se va a ver más si bajamos la luz ambiente. Vamos a bajar esta luz. Y por ahora, es más, si quitamos esa luz se ve que lo que brilla es eso. Pero vamos a poner, esta luz no me gusta mucho. Podemos transformarla en una luz direccional o en el sol. Pero no tan importante. Y lo inclinamos un poquito. Ahí, Bueno, ahí genera un efecto interesante. Por ahí es demasiado. Le podemos dar un color particular para distinguirlo de las boyas. Bueno, y con esto jueguen un poco en la medida de lo posible. Por ejemplo, podemos ponerles un color un poco más... perdón, el color que tenemos que poner es el color de emisión. Color más rojizo, ¿sí? Pues no que brillen tanto ahí. Entonces cuando hacemos un render de esto, no se ve muy bien. ¿Por qué? Parece que están como... porque tiene transparencia esto. Le vamos a quitar la transparencia al material este. Eso es el alfa. Ahí va. A ver ahora. Ahí va. Ahí se nota que están... incluso hasta proyectan sombra. Bien, entonces podríamos... Fíjense que ahora vamos a quitar esto que resaltamos de ahí. Esto es
básicamente lo que muestra la selección, overlays. Y podemos ver, como estamos en IP, podemos ver la animación más en tiempo real, ¿sí? Bien, y ahí tenemos una superficie que se mueve con boya flotando, y fíjense que la configuración de nodos dentro de todo es simple. Podemos, para terminar de ordenar bien, podemos, por ejemplo, poner la probabilidad también desde afuera. Entonces eso me va a dar la cantidad de boyas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer, bueno, llenarla, o no poner ninguna, poner pocas ahí. Bien, y podemos unir estas en un frame y lo llamamos boyas. Bueno, ya tenemos el resultado terminado. Algo interesante, pero esto sí es un extra, es que podríamos cambiar los colores de la boya dependiendo de la posición, o dependiendo cada una de estas boyas tiene un índice, ¿sí? Fíjense que acá salen 195. Estas las instancias, me hace 195 copias. Fíjense que si ponemos mucho más, ahora me dice que hay 1849. Podemos usar la información esta para setear el color, pero eso lo podemos ver en otra clase, ¿sí? Esto es básicamente lo que nos proponíamos, ¿sí? Y con el extra, además de para mostrar Fíjense que una cosa importante en el tema del render, en Eve pueden activar el Ray Tracing, ¿sí? Va a mejorar fíjense que mejora un cachito si no lo pongo, ¿sí? Genera las reflexiones de segundo orden. Fíjense que se ven acá reflejadas las boyas. Incluso podemos poner más resolución, que es 1 a 1 sin escalear. Bueno, con esto, fíjense, si hacemos un render, la calidad es bastante razonable. No sé si me gusta el color ese, pero bueno, ahí se ven los objetos flotando. Si damos, en realidad estos datos no los usamos, vamos a invadir eso de ahí. Y también los nodos de geometría ya los usamos. Simplemente vamos ahora a mirar la animación. Bien, quedó bonito. Si salimos de la cámara, ahí vemos como, ¿sí? Están por abajo también, pues están puestos justo en la mitad, ¿sí? Podemos movernos por el medio, ¿sí? Podemos darle un movimiento a la cámara. Fíjense de qué manera esto se puede mejorar. Obviamente podría poner para que esto se vea más suave. Pero bueno, lo interesante de esto es que con muy pocos nodos pudimos hacer algo que es visualmente satisfactorio. Ahí tenemos nuestros nodos de geometría.